Omaira Altuve. Libertad Plena Nieves María Altuve. Intenciones Stan John Brigio Patrick Joseph Benditas. Sí. Jenny Yomar Jiménez Celestino Judy. Descanso eterno José Gregorio Pérez Quintero, ánimas del purgatorio. Denis Blanco José Duque. Acción de gracias al divino niño. Descanso eterno, ánima del purgatorio. Enrique y Josefina Viseño, sanación y liberación, renovación. Conversión, familia Blanco, Juan Francisco, Emilio José y Ana Lucía Muñoz. Julio Millán, Stewart Contreras, conversión. Sara Contreras, conversión. Gabriela Pérez, Álvaro Andrés, Gabriela Pérez, Mata Faría. Descanso eterno, Hugo Emanuel Sharper. Sonia Aguilar de Olivieri, la están velando. Benditas ánimas. América Josefina Pérez. Hermanos Sánchez Pérez. Descanso eterno, Eusebio Sarmiento Rodríguez. Ana Alejandrina Rodríguez. Pedro Antonio y Padre Francisco Rodríguez. Juan Bautista Alcalá. Manuel Valderrama. Luz María Barbosa. Julia Marguera. Mari del Valle Rodríguez. Villan Ramón Jesús y Landy Valero. Rita Carrillo. Padre Santo, pedimos liberación para nosotros y nuestra familia. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Dijo Jesús, los poderes del mal no prevalecerán. Dijo Jesús, en mi nombre echarán todo espíritu del mal. Y en mi nombre, todo lo que desata en la tierra quedará desatado en el cielo. En el nombre de Jesucristo, ordeno que se aleje de nosotros y de nuestra familia y de nuestra vivienda, todo espíritu de enfermedad, de perturbación, de daño, de maleficio, de miedo, de angustia, de depresión y de todo mal. Y los mando atados a los pies de la cruz en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo desato ataduras con fuerzas ocultas del mal que uno pudiera tener. Desato daños y maleficios. Desato maldiciones y brujerías. Desato ataduras genéticas y todo lo entrego atado a los pies de la cruz en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias, Padre, por esta liberación, esta protección para nosotros en esta familia. Y bendiga a toda la asamblea, que lo haga bendita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te presentamos nuestras manos. Úngelas, oh Señor, con la unción de tu Espíritu, para que nuestras manos sean instrumentos de sanación. Por esa promesa en la Biblia, cuando Jesús dijo, impondrán en mi nombre sus manos sobre los enfermos quedarán sanados. Confiando en tu promesa de Jesús, en su nombre, hagamos imposición de manos para la persona que tenemos a nuestra derecha. Señor, te alabo, te glorifico con esta persona que tengo a mi derecha y con toda su familia. Y gracias, oh Señor, por todas las sanaciones que esta persona ya está recibiendo para ella y para su familia, por su fe, por tu amor y misericordia, oh Señor, y por esta imposición de manos en el nombre de Jesús. Y sana, Señor, recuerdos dolorosos de su vida. Todo, Señor, tú permite para el bien. San Señor, herida profunda que esta persona tiene en su corazón. Perdonamos a cuantos nos han herido, perdonar es sanar. Sana rencores, resentimientos y rechazos. Sana angustia, miedos y perturbaciones. Y derrama a esta persona en su familia perdón, amor y paz. Fortaleza, esperanza, confianza y seguridad. En su familia, tu Espíritu Santo,
Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos y de las benditas ánimas del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Completa tu esta oración. Orad a Dios Padre en nosotros con gemidos inefables, como dice la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Balai Siri Santa la Balayala, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Hermanos, hagamos oración con imposición de manos en el nombre de Jesús para la persona que tenemos a nuestra izquierda. Señor, te alabo, te glorifico con esta persona que tengo a mi izquierda y con toda su familia. Y gracias, Señor, por todas las sanaciones que esta persona ya está recibiendo para ella y para su familia, por su fe, por tu amor y misericordia, oh Señor, y por esta imposición de manos en el nombre de Jesús. Y sana, Señor, toda enfermedad conocida y desconocida. Sana cáncer, tumores, quistes y enfermedades contagiosas. Sana enfermedades mentales y nerviosas. Sana enfermedades en el cerebro, cerebelo, en la médula, en la columna. Sana enfermedades en los ojos, en los oídos, en la piel, en los huesos, en los músculos, en las articulaciones de osteoporoso. Sana enfermedades en la garganta, en los bronquios, en los pulmones, en el corazón, en la sangre, en las venas, en las arterias. Sana taquicardia, corazones infartados, leucemia, sida, diabetes. Sana, Dios misericordioso, enfermedades en el esófago, estómago, intestino. Dios santo, enfermedades en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en la próstata, en los ovarios, en el útero, en la vejiga. Son problemas de embarazo y de esterilidad, son problemas hormonales de tiroides, son problemas de depresión, de soledad, de obesidad, de nervios. Sana, drogadicción y alcoholismo. Son problemas matrimoniales, de noviazgo, son problemas de estudio, de vivienda, de empleo, son problemas judiciales y santa necesidad que esta persona venir a entregarte, y todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por su santa llaga, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de María, de los ángeles y de los santos, y de las ánimas del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Completa tu esta oración. Orad a Dios Padre en nosotros con gemidos inefables, como está escrito en la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Balai Siri Santa la Balayala, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Amén. Hermanos, ofrecemos esta Santa Misa, primero que todo, en acción de gracia. Gracias, Señor, por todas las sanaciones que has comenzado a hacer para nosotros y nuestra familia. Gracias por todas las bendiciones que sigamos recibiendo para nosotros y nuestros familiares. Te entregamos tu intención de esta Eucaristía, la petición que está en la cesta. También entregamos la intención de las personas que nos han solicitado oración, de las personas que colaboran en nuestra comunidad. Que se cumple todo, Señor, tu santísima voluntad. Pedimos descanso eterno para todos nuestros difuntos, especialmente los que ya han sido mencionados, y también por los difuntos cuya ceniza está aquí frente al altar. Jacinta Guerra de Gámez, Ramón Hortensio Aponte, Marieli del Carmen Pacheco de Guerra, Juana Reyes. También descanso eterno, difunto familia Martínez, intención Isabel Ojeda, Ana María Martínez. Y acción de gracias por el cumpleaños del músico que nos acompaña con la guitarra, José Ángel.
Bendiciones. Y Yule también, la que está aquí conmigo al lado. De pie, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Y perdónanos, Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a cuantos nos han ofendido y nos perdonamos nosotros mismos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En el nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En el nombre de. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierren las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Y como dice, gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Antífona de entrada. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por eso Jesucristo, tu Hijo y Rey del Espíritu Santo y Dios, por todos los siglos, siglos, pueden sentarse. Cantemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra, proclamarla, compartirla, testimoniarla. Así como las zarzas suspiran por las aguas, así suspira mi alma por el Espíritu de Dios. Invoca el Espíritu Santo. Así como las zarzas suspiran por las aguas, así suspira mi alma por el Espíritu de Dios. Dígale fuerte. Oh, ven divino Espíritu, oh ven divino Espíritu, oh ven divino Espíritu de Dios. Oh, ven divino Espíritu, oh ven
La viña del Señor es la casa de Israel. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en la ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera unas uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. Todos. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, porque has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña. Los que pasan pisotearla, los animales salvajes y las bestias del campo destrozarlas. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada, por tu mano el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel.
obren bien y el Dios de la paz estará con ustedes. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca del Salvador. Aleluya, aleluya. También descanso eterno para Ángela Sanoja, difunto Doña Sanoja, Arturo García, difunto Doña García. Acción de gracias por haber concedido a la Virgen de Fátima. Sanación y liberación para Yolimar Sanoja. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, mayor número que los primeros, y lo trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces uno les dijo, ¿no ha leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores sobre la piedra angular? Esto es sobre el Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a usted el reino de Dios y se le dará a un pueblo que busca sus frutos. Palabra del Señor.
Pueden sentarse. Alabado seas, oh Señor, por tu santa palabra, palabra de vida eterna. Yo, Señor, a entenderla, a aceptarla, a practicarla. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nosotros, por tu santa palabra y por la enseñanza que vamos a escuchar ahora. Te glorificamos hoy y siempre y por todos los siglos. Quien dice gloria a Dios, quien dice aleluya, aleluya al Señor. Hoy tenemos en la segunda lectura la cita bíblica que yo prefiero de todas en la Biblia, la que más me llama la atención. Cada uno de nosotros tiene que tener eso. ¿Cuál es la cita bíblica que más te gusta a ti? La mía es la segunda lectura de hoy, Filipenses 4:6. ¿Cuál es? Y dice, no se inquieten por nada. ¿Qué dice? Nada de inquietud, nada de miedo, nada de angustia. Y entonces, ¿qué hacer ante el problema? Presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración. Entonces, ¿qué hay que hacer ante el problema? Orar. No inquietarse, no angustiarse, no andar con miedo. Orar. Llegó el coronavirus. ¿Qué hay que hacer? ¿Angustiarse? No. Miedo no. Oración sí. Dios proveerá. El Padre Francisco dice, yo me protejo con la sangre de Cristo, el coronavirus no me va a tocar. Lo dice él, lo digo yo, lo dices tú también. Me protejo con la sangre de Cristo, el coronavirus no me va a tocar. Amén. Una cosa que más me llamó la atención ayer fue esta frase. Pentecostés no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Con el Pentecostés comenzó una vida nueva para ellos y para ti también y para mí también. Mi Pentecostés fue mi primer retiro básico hace 35 años. Y comencé una vida nueva que sigue y sigue. Como decía ayer San Pablo, tengo 25 años de convertido y todavía no he llegado. Sigo hacia la meta que es Jesús. Un Jesús vivo, nuevo, resucitado, amigo, Dios, Señor, que me acompaña todos los días, cumpliendo su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra de Dios. Entonces, cada uno de ustedes habrá tenido su Pentecostés. Cuando hizo el retiro básico, que ahí comenzó una aventura en la oración carismática que tiene que seguir hasta el final de la vida. Y los que no lo han hecho, lo van a tener esta tarde. Esta tarde se va a rezar a cada persona para renovar su Pentecostés primero, su primer amor, si lo tuvo ya. O si no, que lo haga recibe esta tarde. Los demás lo van a renovar. Entonces, esa es la dinámica. Seguimos hacia que Jesús, muy vivo, un amigo que nos ama, que nunca nos abandona, nosotros confiar en Él. Y vamos a escuchar a Evangeline, que iba a predicar ayer, porque no había la predicadora, para el último hora llegó la predicadora y recibió su oración ayer, pero se va a repetir. Levanten su mano derecha. Gracias, Espíritu Santo, por Evangeline, que nos va a hablar hoy del apostolado, que tiene que acercarnos más a Jesús y no impedir que Jesús sea el centro de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestras acciones. Ven, Espíritu Santo, dale unción a Evangeline y a todos nosotros también, para que tú, Jesús, seas el centro de nuestra vida siempre. Y hagamos apostolado para que tú seas centro de tanta gente. Vamos a tratar de evangelizar. Bendito alabado seas.
Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama el nombre de Jesús. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Una persona en su vida es flechada por alguien y ese alguien pasa a ser su pareja y ese alguien comienza a formar una familia y el nombre de ese alguien es el que más llama la atención. Para otro, la persona más llama la atención que no más llama es Jesús, un Dios vivo, presente en nuestros corazones, porque somos templos vivos de su Espíritu. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama el nombre de Jesús. Es el nombre que mi corazón ama y mi lengua proclama el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Virgen Santísima, Mamá de Jesús, intercede para que hagamos apostolado, para que Jesús entre en todos los corazones, que podamos evangelizar. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es que lo que nos toca ahorita hablar es tras el velo del apostolado. Y es que por lo general siempre clamo al Espíritu Santo porque Él es Él quien hace todo. Pero cuando oraba por esta prédica, el Señor me indicaba algo muy incesante, y es que Dios nos habla en todo momento, en todo lugar. Pero resulta y acontece que a veces lo hace como lo hago yo a veces, que habla suavecito, bajito, sutil, sencillito, que nos habla en el amanecer, en el acontecer, en las situaciones, en cada cosa sencilla que vamos viviendo. Y resulta que nosotros no estamos atentos, nosotros estamos pendientes de lo que está pasando al lado, de lo que está diciendo el otro, y no estamos atentos. Y entonces necesitamos que nos digan las cosas zarandeados, que nos digan las cosas fuertes, que nos digan las cosas gritadas. Y entonces aquel que le gusta que le hablen así es porque quizás está recordando como cuando nuestra madre nos dice: levanta eso, recoge eso, limpia eso. Y te lo dice al principio de buenas maneras, te lo dice bonito, hasta que se molesta. ¿Verdad? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Se recuerdan cuando nuestra madre o nuestro padre nos decían las cosas de bonita manera? Hasta que nosotros entendemos por cómo, por las malas. A nosotros nos gusta de verdad darnos no una vez con la piedra, sino darnos varias veces con la piedra. Que esa piedra sea realmente la piedra de Cristo. Que esa piedra realmente sea la piedra angular. Que esa piedra sea realmente Jesús de Nazaret. Ese que estábamos proclamando, ese que teníamos que decir y cantar, decirlo 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, eso que necesitamos todos,
nos está indicando algo. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que seguir siendo zarandeados? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que ser estremecidos? ¿Hasta qué punto tiene que venir la enfermedad, la pandemia, el problema para nosotros tener que reconocer lo que el Señor nos ha dicho con sutileza, con cada día, con cada palabra? Y estamos aquí y algunos están paseando y algunos están hablando y algunos están haciendo 500,000 cosas. Pero estamos pendientes en lo que dejamos, en lo que vamos a hacer. No. Porque para quitar este velo del apostolado, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios, para salvar al mundo, no necesita de nuestro apostolado. No necesita ni de tu actividad ni de la mía. Porque Él es el que hace la tarea, Él es el que la culmina, Él es el que hace absolutamente todo. No depende de nuestra actividad. Depende de cuánto lo dejemos a Él actuar. ¿Y por qué cambio? ¿Por qué cambio quizás la forma en cómo me dirijo a ese pueblo amado de Dios? Porque resulta que acontece que el Señor me decía que tienes que recordar esa pasión con la que le hablas a aquellas almas que te duelen, con aquellas almas que tú quieres y amas tanto. Y es que aquellas almas que ya les he hablado lindo, por pura gracia de Dios, cuando ya llega un punto de total extremo que ya uno no sabe ni para dónde ir, ahí le hablo como se venga, con lágrimas, con pasión. Me faltaba pasión a mí para predicar, que yo sintiese que realmente tengo que dejar la vida en el momento que estoy hablando en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a nosotros todo lo tenemos que hacer así. Entonces, tras el velo del apostolado, el Señor nos conoce. Conoce nuestras inseguridades, conoce nuestros miedos, conoce nuestras debilidades, conoce absolutamente todo de nosotros. Y como conoce nuestra inseguridad y también la de los apóstoles, antes de Él irse definitivamente, en Mateo 28:20 nos dice, nos promete, no nos dice, nos promete, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el problema no está en qué es lo que dice, el problema está en si me lo creo o no me lo creo. Nosotros tenemos la palabra, pero la leemos y en ocasiones no nos las creemos. Y si nos creemos la parte mala, la parte que me hace sentir menos hija y dignidad de hija de Dios. Entonces, Él conociendo esa inseguridad de todos y cada uno de nosotros, Él nos prometió que iba a estar hasta el último día de nuestra vida. Lo tenemos acá. Y somos bendecidos porque podemos abrir las puertas, podemos escuchar su palabra, podemos recibirlo corpóreamente. Entonces, es Jesús realmente esa persona que nos asiste en su doctrina, en su autoridad, en su misión, en sus gracias y en sus dones. En el Antiguo Testamento, las grandes tareas eran comenzadas por uno y terminada por otro. Uno comenzaba la tarea de ir a la tierra prometida, pero no la veía, y el otro era quien la llevaba a ver. Y así sucesivamente vemos que uno comienza y otro termina. Pero después de que llegó Jesús, cuando Él se va, no es que yo voy a continuar la obra, es Él mismo haciendo la obra dentro de nosotros. Es Él, no es que yo continúo, no es que tú continúas, es Él haciendo Él mismo la obra. ¿Cuál es nuestra parte? Preguntémonos en nuestro ministerio, en nuestro apostolado, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? ¿Qué me corresponde a mí? No mires al lado, no mires al otro, mira dentro de ti. ¿Qué o cuál es mi parte? Porque resulta y acontece que Él salió vivo y glorioso del sepulcro. Pregunto, ¿cómo tienes al Señor?
¿Lo dejaste ahí dentro del sepulcro? ¿Lo dejaste ahí dentro o no ha salido, no ha resucitado? ¿Cómo tenemos a ese Jesús dentro de nosotros? ¿Lo tenemos ahí solapado, dormido? ¿Lo tenemos maniatados todavía ahí, flagelándolo? ¿Cómo tenemos a ese Jesús? Tenemos que buscar a ese Jesús resucitado dentro de nosotros. Que Él salga a predicar, que Él salga a hablar, que Él salga a evangelizar. Que no sea yo la que hable, que sea Él con su palabra. Resulta que no podemos ya seguir pensando que las palabras son las bonitas. Tenemos que decir esa palabra de Él. Cuando la hermana cantaba antes del evangelio, decía algo que me llamaba la atención, que cuando el hermano necesitase que buscáramos en nuestro corazón esa palabra del Señor que necesitaba. Esa palabra del Señor que necesitaba. El hermano no necesita que nosotros le demos a veces palabras bonitas, porque la palabra bonita es un momentico y ya. No es ese alimento que lo va a sostener, no es ese alimento que le va a vivificar, no es ese alimento que le va a dar luz. No es la palabra de nosotros la que lo va a estimular, es la palabra de Dios que va a ser alimento, que va a ser luz. Entonces a veces pensamos que es la palabra bonita que tenemos que decir nosotros. No. Cuando venga un hermano, una hermana, un familiar nuestro que necesite de ayuda, pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor que sea Él que te dé la palabra. Porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve darle el alimento a alguien si después que se acaba el alimento la persona no sabe qué hacer? Necesita esa palabra que lo alimenta, que lo restaura, que partiendo nosotros, esa persona va a seguir alimentándose. Tenemos que realmente darle las herramientas. Tenemos que realmente enseñarles a pescar, enseñarles a leer la palabra. No simplemente darle el alimento. Porque con el alimento caemos en un activismo que nos separa bastante de Dios. Nuestra parte es tratar de dejarlo de salir del sepulcro. Fíjense que en Lucas 24, versículo 49 dice: quedaos en la ciudad hasta que haya sido revestido con su fuerza. Quedaos en la ciudad hasta que haya sido revestido de su fuerza. Nos tenemos que quedar en donde sea que nos tenemos que quedar hasta que recibamos esa fuerza. Si estamos mal, si estamos desanimados, si me hace falta algo, yo no voy a dejar de leer tu palabra. Yo no voy a dejar de seguir clamando a Él hasta que yo no me sienta bien. Y estaré actuando como quien en la Biblia. ¿Quién no dejó ir al ángel hasta que lo bendijera? ¿Quién fue? Jacob. Jacob no permitió que se fuera ese ángel hasta que lo bendijera. Si usted se siente mal, usted no suelte la palabra hasta que usted se sienta fortalecido, hasta que usted se siente animado, hasta que usted se sienta que Jesús es quien le está animando. Nuestra parte, aquí es hermoso, en esta cita bíblica, en Juan 17, 23, cuando Jesús dice así: así estaré yo con ellos y tú en mí, y alcanzarán la unión perfecta. Entonces reconocerá el mundo que tú me enviaste y que le has dado a ellos el mismo amor que me diste. Miren qué hermoso cómo Jesús está pidiendo para que ese amor que le dio a su Hijo lo sintamos también nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído y escuchado cuando dice en el bautismo de Jesús: eres tu Hijo amado? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero ¿cuántas veces no los hemos creído? ¿Cuántas veces me he creído que esa palabra es para mí? Es para ti. Y Jesús está pidiendo eso, que esa unión que había entre el Padre y el Hijo, que ese amor que sentían entre ellos dos, lo sientas tú, lo sienta yo. Que no veas a Jesús tan lejano, que no veas a Jesús y a Dios como un Señor que está en los cielos, como alguien que está solamente accesible, no sé, a las personas de mayor oración. No.
Jesús está ahí para todos y cada uno de nosotros. Y nos invita siempre a permanecer siempre con Él y experimentar lo que muchos santos han experimentado, es lo que San Pablo nos dice: no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Para nosotros poder experimentar eso que Pablo nos habla en las Sagradas Escrituras, que tanto tenemos que clamar, como dice Juan, que mengüe yo y crezcas tú en mí, que mengüe yo y crezca tú en mí, porque resulta que para ser instrumento de Dios tenemos que morir a nuestra humanidad, a nuestros deseos, a nuestras apetencias, a nuestros caprichos. ¿A qué tengo que morir yo? Porque realmente para hacer un apostolado, se los voy a enumerar para que ustedes tengan claro. Como instrumento, tengo que dejarme utilizar. ¿Estamos dispuestos a dejarnos utilizar por Dios? O como yo a veces le digo a Dios, no le voy a mentir, a Él que lo sabe todo. Bueno, Señor, yo voy, pero si tú haces esto y esto, y le pongo condiciones, no les voy a mentir, a veces mi conversación con Dios es así. Yo le digo, claro que yo voy, pero si tú haces esto. Y le estoy colocando yo condiciones a Él. Entonces, no, me tengo que estar disponible para dejarme utilizar. Y es disponible cuando yo quiera. Mira, Señor, este fin sí, pero el otro no, porque cumple mi hija. Este fin sí, pero hasta tal hora. Disponible el tiempo que Él quiera, no el que yo quiera. Estar indiferente para ser usado o dejado en reposo. Y aquí voy a hacer un énfasis, porque todos aquellos que en algún momento hemos tenido o seguimos teniendo problemas de autoestima, nos encanta estar en activismo, nos encanta estar ayudando, nos encanta ser tomados en cuenta. Y cuando nos hacen a un lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos hacen a un lado? ¿Qué pasa con nosotros cuando simplemente sentimos que ya no somos útiles? Pues también tenemos que ser indiferentes ante eso. Ser indiferentes en el momento en que puedo ser útil, o ser indiferente cuando no sea útil. Porque no es la persona, es Jesús. Y en ese momento que no estoy siendo utilizado por Dios, Él también me está trabajando. Él también está haciendo mi obra. Y tengo que dejarme moldear. Si tú, hermano, no te dejas moldear, el trabajo es doloroso, pero va a ser más doloroso. Porque entre más resistencia le hagamos, no digo la palabra porque no debo, más golpes vamos a estar llevando, más golpes y más caídas vamos a estar llegando. Entre más nos resistimos al proceso. Entonces, pidamos la gracia. Si no lo tenemos, pidamos. Padre, cuando soy desplazado, me cuesta, pídanla. En las cartas de Santiago, que él es bien duro cuando dice las cosas, nos dice que si no sabemos pedir, entonces no pidamos nada. Pida la gracia. Pida la gracia si usted la está necesitando. Si usted sabe que esa es su debilidad, pídala. Ser indiferente ante la obra. Esta también me voy a afincar. Porque resulta que a veces de repente nos dice, ay, me encantan los grandes proyectos. Ay, me encantan los proyectos multitudinarios. Me estoy recordando un sacerdote. Me encanta algo grande. Y cuando la obra sea pequeña, y cuando la obra sea para estar allí escondidito que nadie me vea, para eso también me encanta. El Señor nos llama para obras de todo tipo, grandes y pequeñas. Y como instrumento también tengo que prestarme para dejarme utilizar. ¿Por quién? Por Jesús. Estar gozoso de agotarse con tal de que la obra se llegue a cabo. Que el Señor nos dé esa gracia para gozarnos en esa obra, en ese ministerio, en ese apostolado, sin tener que reclamar, sino estar gozosos de que esa obra se lleve a cabo. ¿Y por qué gozosos? Porque no es la actividad. Una cosa es la actividad que hacemos y otra cosa es el propósito. No caigamos, a veces estamos en, debo hacer esto, me pidieron esto, debo cumplir con esto y estoy en esto y me están pidiendo esto. ¿Y de verdad el Señor te está llamando a eso? ¿Qué de todo eso que tienes que hacer es lo que te me está mandando a hacer? Hagamos un stop, porque en ese activismo el enemigo saca bastante cola. Estar contentos
cuando se les abandona o cuando se termina un trabajo. Bendita pandemia que me ha dejado descansar un poquito, porque vea que no ha sido mucho. No preocuparme por lo que debo hacer, sino por lo que debo ser. A ver, como instrumento, es Dios quien está haciendo su obra. No soy yo, no eres tú, no somos nosotros. Es Dios mismo haciendo su obra. Entonces, ¿qué me debo preocupar? No por lo que estoy haciendo, sino por estar en oración para que sea el Señor actuando, para que sea Él trabajando, para que sea Él quien esté mirando, quien esté escuchando, quien esté acariciando, para que sea justamente Él. Esta me encanta, no hacer proyectos, sino estar disponible para Él. Y es que yo, de verdad, ustedes me ven suavecita, pero es que yo coordino y controlo mucho, planifico mucho. ¿Y cuánto planifico? ¿Y el Señor hace con mis planes? Yo dije, ¿para qué voy a planificar? Yo tengo una idea, pero ¿para qué voy a planificar si yo planifico algo y tú haces otra cosa? Pero eso no es todo el tiempo. Eso no es todo el tiempo. Porque a veces estoy dócil, a veces, pero a veces me guindo, y me guindo bastante con Él. ¿Pero por qué me guindo? Porque con los amigos tú no te tratas con mucho protocolo, tú eres sincero, tú eres real, tú eres espontáneo. Con los amigos tú eres tal cual como eres, no te colocas una máscara, tú no te colocas nada, tú eres tal cual. Es más, con los amigos tú pierdes la pena. ¿Qué no haces con los amigos? Tú a los amigos le permites cosas que ni a tu familia se las permite. Y es que así es Jesús. En estos días el Señor me hablaba, estábamos celebrando la palabra en un edificio y Él se vale de todo. Y cuánto me exhorta, me corrige en una palabra. Y el Señor me decía que cuidara mi cuerpo. Y yo, bueno, me fui mal de lágrimas, porque Él sabe que estoy haciendo muchos esfuerzos físicos. Después que yo me voy para el mercado y regreso, la guindada que tuve yo en el baño con Él fue fuerte. Chillé hasta más no poder, porque resulta que acontece, como tú me vas a decir que yo me cuide, si no me das las herramientas, no me das los recursos, no me das, y ahí me fajé. La tela larga que cortar, Él y yo. Después dije, sé como Job, ¿para qué voy a pelear contigo? Tú sabes el proceso. Bueno, si eso es lo que me toca, bueno, lo acepto. Pero ahí me guindé. ¿Por qué me guindo? Porque Él es una persona. Relaciona, mejora tu relación personal con ese Jesús, con ese Padre, con ese Espíritu Santo. Mejora tu relación, rompe con todos aquellos estereotipos, rompe con esa estructura, rompe con ese protocolo, rompe con esa figura de autoridad que tú crees que Jesús está distante. Sé tú mismo, explícate, sé con Él. Entre más seamos auténticos con Él, más nos vamos a identificar. Porque Jesús tenía varios temperamentos y no sé cuál es el que más te identifiques con Él. Pero el temperamento que te dio es el que Él necesita para la obra que Él quiere, en el momento que Él quiera. Con esto no quiero decir que somos sus marionetas, no. Él se complace cuando nos dejamos tomar por Él. Lo importante en esto de ser instrumentos es no considerarnos que nosotros somos los agentes principales. Dejémosles el protagonismo a Él. Que cuando comenzamos a subir, San Pablo nos dice, recuérdense siempre las personas cuando iban creciendo, aquellas que vieron en los primeros escalones, porque nosotros tenemos que recordar de dónde venimos. Santa Verónica decía que nosotros tenemos que recordar siempre de dónde nos había sacado Él, pero no para flagelarnos, no, para recordarnos y tener misericordia para con el hermano y para con nosotros mismos, porque todo el que está aquí
No lo sé por otros, pero en mi caso le tengo una deuda infinita a Dios que jamás se la voy a pagar, porque es tanta la miseria que ha ido sacando de mí, es tanta la inmundicia, como dice Teresa, tanto lo ruin que ha sacado de mí, que a Él le debo todo, absolutamente todo. ¿Qué nos dice Juan 15, versículo 5? Si alguno permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no podéis hacer nada. Lo repito. Si alguno permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no podéis hacer nada. ¿Cuánto tenemos que hacer para estar permaneciendo unidos a Él? Yo puedo comenzar mi oración en la mañana, como muchos, pero de camino se me olvidan las cosas. De camino lo voy sacando. Es más, el sábado antes de venirme, yo iba a hacer una torta. Y acontece que uno a veces se le olvida que todas las capacidades que uno tiene son por pura gracia de Dios. Y yo digo, bueno, nada, yo soy buena con las tortas. Me va a salir bien. ¿Saben qué hice? Saqué a Jesús de la torta. La torta se me quemó. Yo lo metí en muchas cosas, yo estaba orando con Él, pero de la torta lo saqué. Y así nos pasa. A veces la autosuficiencia que se nos va colando, creemos que eso, que somos buenos, viene por pura gracia nuestra. No. Reconozcamos que es eso, que viene solamente de Dios. Y es que el Espíritu Santo nos da todo. Todo lo bueno que tenemos nosotros, eso es de Dios. Ahora todo lo malo, bueno, asumamos, eso es nuestro. Eso es nuestro y de nuestras generaciones. Porque muchas cosas no somos responsables, sino que la venimos arrastrando. Por eso es que tenemos que orar por nuestros familiares. ¿Cómo es eso de dejarlo ser a Él? De que Él sea todo y nosotros realmente seamos nada. Podemos hacer las mismas cosas que Él hacía. Porque resulta que en el apostolado nosotros tenemos que internalizar, concientizar que es Él quien está actuando, que es Él quien está escuchando, que es Él quien está mirando. Y no es de un día, es de todos los días. Todos los días yo tengo que tratar de que sea Jesús quien esté en el apostolado, que no sea yo. Porque ese yo tiene que morir para que pueda vivir Cristo. ¿Para que pueda vivir quién? Jesús. ¿Para que pueda vivir quién? Jesús. ¿Para que pueda vivir quién? Ese es el que tiene que vivir dentro de nosotros. Esta me apropio, porque en la lectura de verdad yo decía, Señor, es que el material está muy bueno, ¿cómo le sacamos provecho? Nos decía en la guía que Dios no es un Dios de un momento, de una circunstancia, no es intervencionista, no es un Dios tapagujero. Y resulta que no era tapagujeros, ¿por qué? Y yo me veía en una situación muy particular y la de también de una hermana muy querida, que decía lo siguiente: a veces nosotros le pedimos algo al Señor. Señor, te lo pido, y piensa en eso que le estamos pidiendo. Y es esto, y se lo volvemos a pedir, y somos esa persona que nos vemos reflejados en esa abuelita o en esa señora que le estaba pidiendo a la persona, a ese rey malo. Pero Dios no quiere solventar esa situación ahí. Ese momento que te está pasando, eso que te está pasando, no. Él quiere resolver toda la situación. Porque Juan 10 nos dice que Él nos prometió vida y vida en abundancia. Así que esa situación que nosotros le estamos pidiendo a Dios, Él no la quiere solventar a tu forma, ni a la mía.
Él la quiere solventar de una manera tan radical que para eso necesita que tú hagas conciencia la magnitud de lo que estás necesitando. Si de repente ahorita no tienes alimento, no tienes casa, no tienes X cosa que estás pidiendo, es porque Dios no te quiere dar la necesidad inmediata del día. Él te quiere dar lo necesario para que tú tengas la providencia durante toda tu vida y tu generación siguiente, para que Él te la dé. Y si es así, te tienes que preparar, porque si nosotros no nos preparamos, la bendición que recibimos, ¿saben qué pasa? Viene el enemigo y nos las roba. ¿Cuántos a ustedes no les ha pasado que han salido contentísimos del retiro y cuando van de camino a su casa ya pierden la bendición? Por eso pidámosles a nuestros ángeles custodios y a nuestros santos, San Juan y Santa Teresa de Jesús, que todas las bendiciones que recibamos en este retiro sean ellos que salgan a defenderla junto con María Santísima, para que nada ni nadie nos robe esa bendición que Dios nos está dando en este retiro. El Jesús que quiere acercarse a ti y acercarse cada vez más a ti, no es un Jesús que lo quiere, que es para que lo lleves a tu lado, ni que vaya de la mano contigo. Él quiere vivir contigo, dentro de ti. Por eso al inicio te decía o les decía, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Lo tienes en el sepulcro, guardado, maniatado? Maniatado lo tenemos ahí para que siga siendo flagelado por nuestros pecados. ¿Cómo tenemos a Jesús en nuestra vida? ¿O tenemos un Jesús resucitado? Porque resulta, acontece que tras el velo del apostolado tenemos que ser verdad. Tenemos que ser realistas. Porque resulta, acontece que en las pruebas más grandes y en la última que me puso en mi camino apostolado, yo le decía, Dios mío, qué astuto es el enemigo, que se viste de falsa caridad, que se viste de falsa humildad, que se viste de tantas cosas, pero jamás puede ser verdad. Jamás puede ser verdad, jamás puede ser obediente. Por eso que cuando tú tengas una debilidad, aprendí por pura gracia del Espíritu Santo que la comparto, que la digo, porque cada vez que digo mi debilidad, el otro pierde autoridad en mí. El otro pierde autoridad en mí y también la pierde sobre ti. Comparte tu debilidad, no la escondas, no la sepultes, no para que no te dé pena, no, compártela, porque cada vez que compartimos nuestra debilidad, esa pierde autoridad en ti. Es más, recuerdo que hace tiempo me decían, ¿y cuándo vas a...? Aquí estoy peleando con él, porque él quiere que yo diga algo y yo no lo quiero decir. ¿Cuándo vas a cantar? Y yo, ay Señor, tú sabes que a mí me gusta cantar, pero a mí me gusta yo ser el centro. Y entonces yo no te puedo cantar así, no te puedo cantar así. Así que yo no he prestado mi servicio ni he puesto ese don al servicio. Y yo le digo en oración, Señor, yo no quiero ser esa sierva mala que guarda el talento. Pero yo lo digo y lo estoy diciendo aquí, que esa vanagloria, que esa autosuficiencia, que esa soberbia se vaya atada a los pies de la cruz. Porque resulta y acontece que quien debe ministrar, quien debe hacer el servicio del apostolado es Él mismo. Porque en toda esta prédica debemos hacer conciencias de algo, que quien hace la obra es Él. Él la inicia, Él la culmina. Es Él justamente quien está actuando. Y que más actúa entre más muera yo. Muera tu yo, podamos morir nosotros. En esta situación del apostolado nos puede haber pasado lo siguiente: que estemos un poco separados de Él en cuanto a lo que decimos y lo que vivimos, en cuanto a lo que decimos y lo que pensamos, en cuanto a lo que decimos y actuamos. Pero hay algo muy particular y lo dije hace rato: la forma más engañosa en la que actúa el enemigo
es en el activismo de nuestra actividad religiosa, en la que creemos que somos buenos y nosotros nos ilusionamos. Y nos ilusionamos porque decimos, es que Señor, estoy haciendo algo bueno por ti, por tu obra. Y uno se entusiasma y se entrega en ese activismo, y uno se entrega en ello. ¿Cuántas cosas no dejamos de hacer? ¿Y cuántas veces no nos apartamos del verdadero Dios por estar haciendo esa actividad? ¿Cuántas veces no dejamos a la familia abandonada a veces que nos necesita por estar en un activismo religioso? Y no con esto les estoy diciendo que dejen la obra, sino que pensemos realmente dónde nos quiere Dios, qué es lo que quiere que hagamos nosotros, qué es lo que quiere hacer Él. Porque muchas veces el mismo Padre Vicente nos ha dicho que primero, si tenemos alguna situación de enfermedad en casa con algún familiar, debemos atenderlo primero a ello, antes de venir al cumplimiento de la ley. Entonces, ese activismo hay que tenerlo muy, pero muy particular. Y no solamente por el activismo, sino que hace un año, más o menos 2 años, no sé la cuenta exacta, me pasó que en una revelación se coló el enemigo y pensé que todo lo que estaba recibiendo venía de Dios, con palabra de Dios. Cuánto mi alma se sumergió en los abismos del infierno por creer que eso venía de Dios. Y tan grande como nos dice Teresa, el Señor saca mayor provecho de todo. Y resulta que bendito y alabado sea, porque eso dará mucho fruto en el momento que tenga que darlo. Porque reconocer la falsa caridad, reconocer cómo el enemigo se viste, se mete dentro de nosotros mismos, dentro de mi hermano, dentro de quien sea, con palabra y todo de Dios, de la misma forma que lo hizo con Jesús en el desierto, hablándole con palabra. Pero te digo algo, hermano, y más a ti, hermano, que te gusta dar consejo. Mira que el mismo Santiago nos dice que tenemos que ser cuidadosos, porque al maestro se le pedirá mayor cuenta. Aquel que conduce almas se le va a pedir mayor cuenta. Pero resulta que en todo esto debemos reconocer realmente que tras el velo del apostolado es Jesús quien debe actuar. Y si eso nos cuesta, pidamos la gracia. Pidamos la gracia para que sea Él justamente el que hable, el que actúe con su palabra. Porque Él nos dice justamente aquí en Primera de Juan lo siguiente: pues la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Por eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros, como lo estamos nosotros con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos todo esto para que vuestra alegría sea completa. Unámonos cada vez más a ese Jesús. Pidamos la gracia para que sea Él más actuando dentro de nosotros. Pero en esto, detrás el velo del apostolado, tengamos presente que tenemos un compromiso social. Y eso no significa que voy a ser indiferente a lo que esté pasando
a nuestro alrededor. No, eso nos está diciendo el Señor. Eso no nos está diciendo el Señor que nos hagamos indiferentes a la necesidad de los que tienen, de los que necesitan. Pero resulta que tenemos que decirle a Él que nos conduzca, que seamos capaces de decirlo a los cuatro vientos, de practicarlo, de vivirlo. Buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por... Resulta, acontece que no dice, busca primero el reino de Dios y después vas a buscar las cosas que necesitas. No, Él te dice en su palabra y lo demás vendrá. Yo no lo voy a buscar, tú no lo vas a buscar. Eso que estás necesitando, Él lo sabe. Eso que estás necesitando, solo tú lo sabes y Él, eso vendrá. Así que busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por... Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Ese es tu regalo, Fire. Yo me entrego para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Díselo. Yo me entrego para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Sí. Se pasó el Señor. Se pasó. Un abusador. Claro. ¿A quién no se le derrite el corazón viendo a su hijo cantar? Y al Señor pues más. Y más cuando yo la veía saltando por ahí, yo decía, Señor, yo te la entrego. Ahorita lo primero es tu palabra. Ahorita lo primero es predicar a tu pueblo. Así que te la entrego. Tú sabrás lo que haces. Y que ella venga a cantarle. Y cantarle esa canción al Señor, porque cuando realmente siento que estoy muy humana, yo le digo a Él, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras. Y cuando tú no sepas qué hacer, cántale al Espíritu Santo y que Él haga todo lo que tú quieras. Que Él quiera. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Haz lo que quieras hacer. Déjalo que actúe sobre ti. Clámalo. Ofrezco para que me uses Entrégate. como quieras. Para que tu apostolado sea Él el que reine. Espíritu Santo, Para que sea Él el que actúe. fluye. Entrégate. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Y bueno, además de hablar del traje del apostolado, me toca hablar tras su palabra. Pero es que he hablado de Él inmersamente. Y cada vez que yo vengo a predicar, yo me traigo mi chiquita. De verdad que le di gracias a Dios. En una oportunidad, me recuerdo, estaban hablando aquí en un retiro de Jesús Palabra. Y resulta que en ese retiro, todo el mundo decía, el predicador, no me recuerdo quién era, abracen a su palabra, besen su palabra. Y yo, Dios mío, ¿dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía?
Y yo dije, yo quiero tener una que la pueda llevar a todos lados, que no me pese, yo hablando en mi lógica humana. Bueno, en ese tiempo no estaba en algunas situaciones y me compré mi chiquitica, que la tengo toda ahí. Pero tampoco les voy a decir que he estado perfectamente con ella, porque es que la palabra es una sola y es Él vivo, es Jesús vivo, es esa palabra que me alimenta. Pero resulta que yo no estoy todo el tiempo bien con ella, no les voy a mentir. Pero resulta que es como uno tiene como manías. Y tú dices, pásame la Biblia o préstame una Biblia. Y tú buscas y a veces como que no encuentras. Tú dices, pero yo quiero mi Biblia, yo quiero la mía. Porque uno desarrolla una relación personal con ese Jesús que es palabra. Con ese Jesús que está vivo dentro de su palabra. Que nos dice que pueden pasar 1000 cosas, pero su palabra no. Que pasarán 1000 cosas, pero su palabra no. Entonces, nuestra palabra es nuestro alimento. Y tan bello, mira lo que dice aquí Ezequiel. Entonces, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Dulce como la miel. Pero nosotros sabemos que a veces cuando leemos la palabra no es tan dulce, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. A veces es esa palabra que es martillo, que nos da duro, que nos rompe, que nos vuelve a restaurar, que es luz, que nos orienta. No nos separemos de nuestra palabra, no nos separemos de ella. Seamos, que se pueda cumplir lo siguiente, lo que nos dice Juan 14 en el versículo 21. El que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Vamos a repetirlo. El que me ama, ama a mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Porque cuando nosotros hablemos, tenemos que hablar con su palabra. Hermanos, a ti y a mí que llevamos un apostolado, no permitamos que sean nuestras palabras las que le hablen al hermano. Clamemos en ese momento que el Espíritu Santo lo cumplirá, como lo dice Juan 14, 35 o 25, si más no recuerdo. Él nos enseñará todo y nos recordará todo. Y aunque tú creas que a veces no has anotado nada, te aseguro que el Espíritu Santo te va a dar esa palabra certera que necesita el hermano. Pero hagamos eso, ese acto pequeño. Ven, Espíritu Santo, e indícame qué es lo que mi hermano necesita y su palabra. Porque si no, no estamos ayudándolo realmente. Cuando leía la enseñanza, hacía mucho énfasis en que la diferencia tan pequeña y tan delgada. ¿Qué pasa si yo a una persona que tiene necesidad de algo, por lo menos de alimento, le doy el alimento? Se le acaba el alimento. Viene otro hermano y le da alimento. Se le vuelve a acabar el alimento. Pero si yo le doy la palabra de Dios, le doy la palabra de Dios, Él va a tener no solamente alimento para esa necesidad de ese día, sino para todas las necesidades que Él tenga. Así que procuremos en todo momento darle el pan de vida que tiene frutos de vida eterna a ese hermano que lo necesita. Salgamos pues, después de este retiro, a llevar su palabra sin pena, sin miedo, sin temor, sin pensar qué dirá de mí. Porque resulta y acontece que nosotros sí somos capaces, después de salir de ver una película, y decir, qué buena la película, estuvo buenísima, se lo voy a recomendar a todo el mundo. Y porque a veces no somos capaces de decir, el retiro estuvo buenísimo, para el próximo retiro me traigo a fulanito, hago lo posible porque venga fulanito, o de la palabra que yo recibí se la voy a dar, se la voy a compartir. Demos de aquello que realmente ha sido una herramienta, porque nosotros no podemos permitir idolatrías. No tenemos que permitir. La idolatría no es solamente hacia la santería, hacia otros dioses, no.
el apostolado y la palabra tiene que purificarse. ¿Purificarse en qué sentido? El hermano no puede estar dependiendo de algo o de alguien. El hermano tiene que depender de Jesús palabra, de Jesús Eucaristía. Porque, por ejemplo, y se lo voy a dar le voy a decir y voy a dirigirme a cada padre y madre que esté en este lugar. Yo estoy criando o formando hijos para que dependan de mí. ¿Estaríamos haciendo una buena función? El día de mañana puedo faltar. ¿Los estoy criando para que dependan de mí? En el apostolado también tenemos que ser así. Tenemos que formarlos para que dependan de mí, para que dependan de lo que yo les tengo que decir, de lo que yo voy a hacer. Tenemos que formarlos para que dependan de su palabra, de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús de Nazaret. Así tenemos que ser. Tenemos que tratar de quitar esa idolatría también al apostolado, hacia los líderes. Es Jesús el que está actuando. ¿Quieres saber más de Jesús? ¿Quieres saber más de tu apostolado? Lee la palabra. Léela. Porque no podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos apropiarnos de alguien que no conocemos. Y si algo se te hace difícil, pide la gracia. Pídela como tú quieras. Y cuando oraba por esto, el Señor me recordaba una canción muy hermosa. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos y abran su corazón. Cierren sus ojos y abran su corazón. Levanto mis ojos a los montes. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirás que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que resbale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ay, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque no permitirás que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que resbale mi pie. Mi guardián no duerme,
Suelta, suelta aquello que te aprisiona, suelta aquello que te oprime, suelta aquello que necesitas. Deja querer controlar, deja querer conducirlo. Comienza a soltarle y entregarle las cosas a Él, para que no nos pase como a Pedro, que cuando Pedro se fue a pescar con los apóstoles, les dijo al Señor cuando llegó a la orilla: estuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada, porque se fueron sin Él. No permitamos sacar a Jesús de nuestras vidas. Deja que Él tome la autoridad divina en tu vida. Deja que Él sea el centro de tu vida. Deja que Él sea el guardián de tu alma, el que salga a defender. Nosotros no tenemos ni la fuerza ni las herramientas para poder luchar, pero Él sí. Y Él es el guardián que no duerme. Pero dale autoridad. Dale la autoridad que Él solamente tiene. Él es un caballero. Él no va a hacer las cosas, Él no se va a imponer. Suéltale las manos. Sácalo del sepulcro. Ponlo ahí vigilante de tu alma. Entrégale toda situación que se te escapa de tus manos, toda necesidad. Y entrégale tu ministerio, entrégale tu apostolado, para que verás que haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, le daremos la gloria a Él, que solamente Él la tiene. Y como Él nos dice en su palabra, su gloria será tanta que también nos llegará a nosotros. No tengamos miedo de que esa luz sea la que nos guíe el camino, que sabemos que esa luz, cuando es tan grande, nos puede enceguecer, nos puede dejar ciegos. Pero no se preocupen, que así como San Pablo tuvo a alguien que lo curara su ceguera, nosotros también tendremos a alguien que nos cure la ceguera. Y si no es así, su palabra misma nos dice que cuando los maestros y los pastores nos encargan de sus ovejas, es Él mismo quien viene a conducirlo. Eso nos lo dice Jesús de Nazaret en su palabra. Eso nos lo dice Jesús. Sé que sea Jesús el que reine en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea Él el que reine en nuestro apostolado, que sea Él el que reine en todo lugar. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirás que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. Gloria al Señor. El retiro de noviembre será 31 sábados de octubre y 1 de noviembre, domingo, día de todos los santos. Retiro de sanación y liberación con los ángeles. Para el 17 de octubre tendremos un desierto aquí con Yajaira y su equipo. Si alguna persona tiene algún testimonio que proclamar, que se acerque y proclame un testimonio glorificando al Señor. Como el 31 habrá retiro,
Entonces, una semana antes del 31 tendríamos la reunión de servidores.